Amigos, les saludo en el amor del Señor. Pastor Alex Coveñas Cornejo. Conmigo iniciaremos el curso de Teología 1, Dios. En este curso comprende varios temas y el primer tema consiste en los nombres de Dios. Los nombres de Dios empezaremos trabajando y abordando el tema a través de lo que significa el sentido del nombre para la cultura hebrea y obviamente el desarrollo de la palabra Dios en ese sentido. En esta primera etapa estaremos considerando por lo menos tres aspectos o tres nombres atribuidos a Dios. El primero, que tiene que ver con Él; el segundo, con Yahweh; y el tercero, con Elohim. Los demás nombres los iremos desarrollando paulatinamente a lo largo de este primer tema, que corresponde al curso de Teología 1, Dios. Dios les bendiga y bienvenidos al desarrollo del tema. Amigos y hermanos, el tema los nombres de Dios. Como les decía, los nombres de Dios los estudiaremos a través de dos momentos o dos instancias: la noción de lo que significa el nombre para la cultura judía y la noción de Dios desde la perspectiva bíblica. En cuanto a los nombres de Dios, a manera de introducción, empezaremos diciendo que el nombre para los hebreos, en el hebreo Hashem, que son 770 veces en el Antiguo Testamento, y en el griego onoma, más de 1000 veces en el Nuevo Testamento. El nombre no es un mero título, sino el significado de la verdadera personalidad de o aquel a quien le pertenece. Por otro lado, nombre ejerce también una influencia y protección de quien lo posee. Se aplica a personas, animales o lugares. Resalta la característica o individualidad del nombrado. Quien da el nombre ejerce algún tipo de autoridad sobre el nombrado. Entonces, cuando hablamos de nombre, estamos hablando no solamente de un mero título, sino que es el significado de la verdadera personalidad de aquel a quien pertenece. Y por otro lado, el hecho de que ejerce también una influencia y protección de quien lo posee. Además, el hecho de que la persona quien da el nombre ejerce algún tipo de autoridad sobre el nombrado. Algunas ilustraciones con relación a el nombre. Seguimos analizando respecto al nombre. Génesis capítulo 2, verso 19 al 23, notamos allí que Adán pone nombre a los animales. Una vez creada la mujer, la llamará varona. Denota el sentido de autoridad y la relación con su cónyuge. No olvidar que varón es ish y varona es isha. Isha, por lo tanto, guarda la misma raíz en el original que varón. Varón ish, varona isha, denotando por un lado una relación muy estrecha entre el hombre y la mujer. La nominación varona es dada por Adán, ¿no? Esto implica que hay cierto tipo de autoridad de parte del varón. En el caso de Génesis, capítulo 2, verso 19, después 23. Por otro lado, Génesis capítulo 28, del 16 al 20, tenemos allí la experiencia de Jacob en el lugar llamado Luz, y es llamado por Betel. Si recordamos Génesis capítulo 28, versículo 16 al 20, tenemos allí efectivamente cuando el ángel se le aparece a Jacob, y por lo tanto se establece allí una lucha, un enfrentamiento entre ambos, y finalmente el ángel le pide y le dice: ¿cuál es tu nombre? ¿No? Y entonces se produce este cambio de nombre.
hace referencia al lugar a partir de una nueva experiencia. El lugar, es decir, llamado ahora Betel, ¿no? y estamos hablando ahora de una nueva experiencia. Por otro lado, Génesis capítulo 32, versículo 22 al 32. El ángel cambia de nombre a Jacob por Israel, a su vez al lugar. Marca la característica de Israel y el cambio posterior. Si estamos en el versículo 22 al 32, en la cual le pregunta el ángel al varón, le pregunta el varón a Jacob: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por un lado, notamos que se trata efectivamente del cambio de nombre y que denota, por un lado, sentido de autoridad. Este sentido de autoridad da cierta atribución para poder establecer este cambio de nombre. Entonces, de Jacob suplantador a lo que significa aquel que lucha con Dios y ha vencido. Por otro lado, si notamos a lo largo de la historia del pueblo de Israel, efectivamente ha sido un pueblo que ha sufrido y ha tenido situaciones muy azarosas a lo largo de su historia, pero siempre Dios ha estado con él y siempre hay una esperanza y una promesa. Por lo tanto, cuando hablamos de Israel, hablamos de una nación que ha sufrido, pero que finalmente Dios le entrega la victoria por la existencia de un remanente, por un lado. El otro ejemplo es el ejemplo de Ana. No podía concebir y pide al Señor, y éste le concede, ¿no? 1 Samuel capítulo 1, versos 13 al 20. Adopta el nombre de la actitud que tuvo frente al Señor. Si notamos el caso de Ana, efectivamente, estamos notando que ella pide un hijo. Al pedir un hijo, efectivamente, después que el Señor le da el hijo, el nombre Samuel, que es el nombre que le da a Ana a su hijo, ¿no? En el versículo 20 dice: por cuanto lo pedía Jehová. Es decir, que el nombre Samuel está relacionado con la experiencia que tuvo Ana, y a partir de allí, ese es su nombre. Entonces, cuando hablamos del nombre, estamos hablando de una situación que está relacionada a la circunstancia, a la actitud que se tiene y todos los elementos que rodean la circunstancia en la cual se establece esta condición. Por otro lado, pasamos a lo que significa los nombres de Dios en perspectiva. Entre los más importantes tenemos El, Elohim y Yahvé. El, Elohim y Yahvé, que sería en todo caso los tres primeros nombres sobre los cuales podemos encontrar en las Escrituras. Desarrollaremos El. Al buscar El, es común entre los idiomas semíticos como el asirio, el fenicio y el aramaico. El concepto El es probable que signifique ser fuerte, el líder o superior a nosotros. En otras circunstancias o en otras características estaría vinculado a aquel que es superior a mí o aquel que es diferente pero superior a nosotros. Por lo tanto, Él como tal era un nombre que viene de ese tipo de raíces asirias, fenicias y arameas con esa connotación. A partir de Él, que sería el nombre más antiguo, cuando se refiere a Dios se modifica el Él acompañándolo con un adjetivo. Este adjetivo, por lo tanto, la Biblia lo traduce, por ejemplo, el Dios celoso, Deuteronomio 5:9, el Olam, Dios eterno, Génesis 21:33, el Chait,
el Dios viviente, Deuteronomio 5:26, el Roi, el Dios que ve, Génesis 16:13. Nótese que hay un adjetivo que acompaña al él y que nuestra Biblia lo traduce como Dios eterno, Dios viviente, el Dios que ve. Entonces, cuando hablamos del primer nombre, estamos hablando de esta raíz, ¿no?, que está relacionado a una raíz semíticas y que está vinculado a lo fuerte, al líder, al que es superior, inclusive que es diferente pero superior a nosotros. Cuando hablamos del Elohim, al hablar del Elohim estamos ya incluyendo dos elementos, el El más el Hin. El Hin se entiende en el hebreo, en el idioma hebreo, como una partícula o como un elemento que implica pluralidad. Es decir, el El, Dios en sentido general, puede indicar Dios en sentido general y está vinculado con el Dios verdadero o el Dios falso, siempre con un adjetivo determinativo, lo que habíamos visto anteriormente, Dios celoso, superior y grande, temible. Al añadir la partícula hin, desde un punto de vista morfológico es plural, cuando está referido a Dios siempre en forma singular y majestático, deidad única y suprema, creador de todo lo existente, infinito y santo. Al hablar del hin, por lo tanto estamos hablando de un sentido de pluralidad, es decir, literalmente indicaría dioses, ¿no? Pero la palabra dioses, ¿no?, es decir, así la palabra dioses como tal, a través de un proceso teológico no ha sido traducida como tal, porque intrínsecamente Dios implica básicamente pluralidad, ¿no? Entonces, cuando nos referimos al Hin, no estamos hablando, efectivamente estamos hablando de la pluralidad, pero básicamente referido a un carácter majestático. Y por otro lado, estamos hablando del hecho de la capacidad de Dios de poder crear y establecer familias en el orden de la creación, ¿no?, de diferente orden y género. La otra palabra es la palabra Yahvé, ¿no? Yahvé viene del verbo hayah, que significa ser. Desde un punto de vista morfológico y de un punto de vista filosófico. De un punto de vista morfológico, el verbo es un verbo imperfecto, hayah, es decir, la acción no acabada, que puede traducirse yo seré el que seré, en Éxodo capítulo 3, verso 15. Recordemos esa parte en la cual Moisés le pregunta al Señor: si me dijeren sobre tu nombre o respecto a tu nombre, ¿qué les diré? Y el Señor le contesta: yo soy el que soy, que en hebreo se traduce Eje, hacer, eje, yo soy el que soy, ¿no? Entonces, esto es una acción no acabada. El sentido de la acción no acabada, que es uno de los tiempos del hebreo, significa, por lo tanto, o es en estado imperfecto, significa que en lo que se corresponde a Dios puede ser traducido aquel que ha sido, aquel que es y aquel que será, es decir, básicamente haciendo referencia a un nivel de su eternidad. Entonces, desde el punto de vista morfológico, podemos nosotros inferir de que está tomando uno de los atributos importantes en cuanto a Yahvé, es decir, en cuanto a su eternidad. Desde el punto de vista filosófico, el ejer, hacer, ejer, yo soy el que soy, tiene básicamente una dimensión más ontológica del ser, es decir, el que es y el que hace que las cosas sean y subsistan. Por lo tanto, este elemento, este punto de vista ontológico, unido con el punto de vista morfológico, en cierta manera echan las bases de lo que más adelante veremos, la dimensión inmanente y la dimensión trascendente de Dios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que significa el punto de vista filosófico, es decir,
de una dimensión ontológica en cuanto a la naturaleza del ser, estamos hablando de aquel que le da el ser y hace que las cosas sean o hace que las cosas subsistan. Si recordamos el pasaje en cuanto a Éxodo capítulo 3, versículo 15, en la que aparece, versículo 3:15, el contexto sobre la cual se aparece esta afirmación en cuanto al nombre de Dios, ¿no? Básicamente es en una situación importante. Por un lado, el pueblo del Señor está a punto de saber cuál es el curso que se le dará más adelante en cuanto al futuro del pueblo del Señor. Y por lo tanto debe estar muy claro de quién es este que nos llama, de quién es este Dios que nos llama, ¿no? Entonces, en el contexto del versículo 15 en adelante, aparece allí, ¿no?, que el Señor los guiará a la tierra prometida, y que esta tierra prometida tendremos por lo tanto otras tribus u otros pueblos, ¿no?, Estas tierras que los llama, a cual el Señor los está llamando, y el lugar donde tienen que ir son tierras ocupadas, ¿no? Son tierras del Fereceo, son tierras del Heveo, son tierras del Jebuseo, ¿no? Son tierras que están ocupadas y que el Señor los llama para que ocupen esas tierras. Por lo tanto, si el Señor es el Señor que guía, la historia del pueblo del Señor, Él es el que le da el ser, y por lo tanto Él es el que le da el ser a lo existente, y por lo tanto el pueblo del Señor debe de confiar en la palabra del Señor, ¿no? Significa, cuando hablamos de todo lo existente, estamos hablando de toda esta dimensión, de toda esta subsistencia. Lo que quiere el Señor ya en esta primera parte es de que el pueblo entienda la necesidad de confiar en Él, porque Él es el dueño de la historia, ¿no? Él es el dueño de la historia. En ese sentido, por lo tanto, estas primeras tres partes, Él, Elohim y Yahvé, en cierta manera se constituirían como el punto de inicio de estos tres primeros nombres. Más adelante veremos otros aspectos y otros nombres atribuidos al Señor.